El tema que ocupa nuestra atención en este video es un relato por parte de un elemento de las fuerzas militares que operan en el estado de Michoacán, y el cual recientemente ha sufrido directamente las consecuencias del uso de drones al servicio de los grupos que operan al margen de la ley. Antes de entrar a fondo en nuestro relato, permítenos brindarte un poco de contexto. En el estado de Michoacán se ha dado una reciente alianza formada por dos organizaciones criminales, el Cártel Jalisco y los Viagras. En las últimas semanas, habitantes de Buenavista y Tepalcatepec han vivido momentos de incertidumbre debido a los enfrentamientos entre grupos delictivos rivales, esto en diversos puntos del estado. Se presume que múltiples enfrentamientos se han derivado de la disputa que el Cártel Jalisco y los Viagras tienen con una agrupación contraria, es decir, contra la gente de Tepalcatepec, la cual es encabezada por Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo. Según información del Centro de Fusión Nacional de Inteligencia, el CENFI, el Abuelo perteneció al Cártel de los Valencia desde el 2009, cuando tenía su centro de operaciones en Guadalajara, Jalisco, y trataban de combatir al Cártel del Golfo. Posteriormente, fue vinculado con el Cártel Jalisco, organización liderada por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. No obstante, su nombre cobró mayor relevancia cuando se desempeñaba como líder de un presunto grupo de autodefensa que según ellos se dedicaban a combatir a los Caballeros Templarios, esto en el año del 2013. Actualmente mantiene su presencia en el municipio de Tepalcatepec, desde donde busca expandirse a otros municipios, como Buenavista, que son disputados por el Cártel Jalisco y los Viagras. Si bien se ha precisado que no se trata de una simple tregua, sino de una alianza permanente, se desconocen los acuerdos a los que llegaron tanto el Cártel Jalisco como los Viagras. Sin embargo, desde el año pasado ha trascendido una asociación entre ambas agrupaciones. En julio del 2023, el año pasado, los Viagras habían roto su acuerdo con Cárteles Unidos para unirse a sus antiguos enemigos del Cártel Jalisco, y ahora ambos bandos están tratando de acabar con sus contrarios. La alianza entre los Viagras y el Cártel Jalisco se ha visto fortalecida por el atentado que le costó la vida al líder de las autodefensas, Hipólito Mora, y su escolta, ocurrida el 29 de junio de 2023, lo cual explicaría perfectamente las sospechas del propio líder de las autodefensas, Hipólito Mora, que pronto sería eliminado, porque prácticamente se quedaba solo en la zona. Los Viagras ya no tendrían contrapesos en su objetivo de eliminarlo. Además de buscar combatir agrupaciones rivales, el Cártel Jalisco y los Viagras buscarían tomar el control de la región de Tierra Caliente. Así, aparentemente empieza a surgir una nueva agrupación criminal, el Cártel Michoacán Nueva Generación. Sin embargo, pese a esta alianza, las cuatro letras aún tienen un enemigo que enfrentar, la familia michoacana. Es a estas organizaciones delictivas en su conjunto que las Fuerzas Armadas deben enfrentar, ya que cada una de ellas quiere su porción de cobro de piso, extorsiones, trata de personas y producción y distribución de sustancias prohibidas, y están dispuestos a enfrentar a quien lo pretenda evitar. Antes de continuar, queremos pedirte que te suscribas a nuestro canal, y si no lo has hecho, dale like a este video, ya que eso nos ayudará a seguir creando este tipo de material. Permítanos saber tu opinión en la caja de comentarios, y no olvides activar la campana de notificaciones para que sepas de inmediato cuando subamos nuevo contenido. En el mundo, sabemos que la tecnología juega un papel determinante. Aquel que cuenta con la mejor y más eficiente infraestructura es capaz de mover la balanza a su favor. Y en operaciones militares, esta regla también es aplicable. Las operaciones de vigilancia, ataque y rastreo han pasado por una transformación desde hace ya un par de décadas, con la aparición de los sistemas de vehículos no tripulados. Esto no ha pasado desapercibido,
tanto para muchas fuerzas armadas alrededor del mundo como para organizaciones criminales de toda índole. México no ha sido la excepción a esta regla, y tanto la Armada de México como la Sedena han desarrollado sus propios vehículos aéreos no tripulados para diversas operaciones. Lamentablemente, los operadores de nuestras Fuerzas Armadas han tenido que enfrentar un creciente uso de drones por parte del crimen organizado, los cuales son usados tanto para enfrentar organizaciones rivales y vigilar y atentar contra las Fuerzas Armadas, pero lo peor de todo es que también son usados para atacar centros de población que no se someten a sus demandas. Los diversos drones con los que cuenta la delincuencia organizada han sido adaptados para lanzar explosivos, tanto de fabricación artesanal como granadas y explosivos de grado militar. El Cártel de las Cuatro Letras fue el primero en formar grupos de droneros, seguido por el Cártel de Sinaloa. Los estados donde se ha dado la mayor tasa de agresiones de esta índole contra el personal militar son, en primer lugar, Michoacán, seguido por Jalisco y últimamente ha repuntado el estado de Chiapas. En diversos decomisos de este tipo de material se ha apreciado que la mayoría de estos drones son de fabricación china, así como también se ha documentado la participación de exmiembros guerrilleros de Colombia, principalmente de las FARC, los cuales han ayudado a instruir a las organizaciones al margen de la ley a modificar y adaptar, así como operar esta tecnología. Tomando en cuenta esto, no es de extrañar que este tipo de vehículos sean operados con más frecuencia por los antisociales. Acompáñenos pues en el siguiente relato. El batallón del que fui parte tiene tiempo enfrentando a las diversas agrupaciones criminales que operan en Michoacán y cerca de los límites de Jalisco, en la zona conocida como Tierra Caliente. Conocemos los riesgos y sabemos que los enfrentamientos no son inusuales. En mi caso, he tenido compañeros que han caído en emboscadas y que han sufrido agresiones de diversas magnitudes durante sus patrullajes y labores de apoyo a la población. Sin embargo, tengo que decir que nada nos preparó para lo que esa tarde íbamos a enfrentar. Ese día las operaciones fueron dirigidas hacia una localidad llamada Torrenatillo, donde con anterioridad y gracias a sobrevuelos de reconocimiento de la Fuerza Aérea se había podido identificar un campamento, el cual presumiblemente era utilizado por una organización delictiva. Ese día la misión consistía en trasladarse a dicho lugar y desmantelar dicho asentamiento, así como también, en caso de encontrar resistencia, debíamos acabar con ella y presentarlas ante las autoridades correspondientes a los detenidos en caso de haberlos. La subida a la zona, de las coordenadas que previamente habían sido marcadas durante la planeación del operativo, se llevó a cabo sin novedad. Es más, al llegar a la zona del campamento en cuestión, no encontramos nada relevante. Algunas prendas de ropa, casquillos que seguramente ya llevaban un buen tiempo ahí, pero que eran un indicador inequívoco de la presencia de gente armada. Encontramos también restos de fogatas, latas de comida y basura, pero nada que hasta ese momento nos alertara de lo que vendría. Comenzamos la retirada del sitio, tomamos algunas fotografías y videos para documentar nuestra labor y nos dirigimos por una ruta alterna, la cual era completamente distinta a la ruta por donde habíamos llegado. Esto es muy usual, ya que con eso se minimizan los riesgos de una emboscada de represalia a la que pudiéramos estar expuestos, al ser predecible nuestra ruta de regreso. Nuestro grupo transitaba por el cerro conocido como Cerro Las Cocinas, cuando uno de los miembros que se desplazaba en la vanguardia de la columna, aparentemente pisó un dispositivo explosivo que había sido sembrado ahí por los miembros de la organización delictiva a la que estábamos buscando. La explosión retumbó por toda la cañada y acabó con la vida de nuestro compañero al instante, partiéndolo prácticamente a la mitad e hiriendo a otros dos compañeros que se desplazaban cerca. Instantes después de la explosión, comenzaron a sonar disparos desde varias direcciones y los impactos comenzaban a hacer blanco muy cerca de nosotros. Todo era muy claro, acabábamos de caer en una emboscada. Se solicitó apoyo del personal de sanidad, el cual informó que ya no se podía hacer nada por el elemento que había caído por el explosivo, el cual después supimos que no había sido una mina, sino un dispositivo que había sido detonado por control remoto. Comenzamos a devolver el fuego cuando escuché otra explosión. Justo en mi espalda. Quedé sordo y aturdido por unos instantes, tirado en el suelo. Cuando me arrastraba para ponerme a cubierto, volteé la cabeza para observar el ruido de la zona donde había escuchado que venía la segunda explosión. Fue ahí cuando vi a un compañero caído, el cual ya no tenía cabeza. Por un momento pensé que mi mirada me engañaba, pero al lado de mí llegó un sargento que me dijo: «Sigue moviéndote, nos están arrojando granadas». En menos de 2 minutos teníamos ya a 2 heridos y a 2 bajas. Me dio terror pensar que si seguía moviéndome hacia adelante, era muy probable que me topara con otro explosivo, como el que le había arrebatado la vida al primer compañero que cayó. Sin embargo, al ser atacados por lo que creíamos eran simplemente granadas,
hubiera sido un auténtico suicidio permanecer inmóvil y agrupados, porque eso nos convierte en un blanco fijo. Escuché que un elemento de sanidad informó que uno de los elementos heridos por la primera explosión también acababa de fallecer. Llegó hasta nuestra posición un elemento de armas de apoyo, el cual disparaba agitadamente su arma hacia el cielo. Un subteniente le ordenó ahorrar munición, pero el elemento dijo: «Señor, nos están atacando con drones». Entonces tuvo sentido la segunda explosión y la precisión con la que atacó al elemento que había sido nuestra segunda baja. No solo había explosivos sembrados en el camino, ni granadas que nos estaban siendo lanzadas, ni tampoco el mayor riesgo era la lluvia de balas que venía desde la maleza. La más grande amenaza eran drones cargados de explosivos. Desde el instante de la primera explosión se solicitó apoyo aéreo, tanto para la extracción de los caídos como también la presencia de mayor cantidad de personal para neutralizar a los atacantes. Nosotros devolvimos el fuego tratando de mantenernos sin movimiento y al mismo tiempo mantenernos cubiertos. La adrenalina corre por todo el cuerpo y los minutos se hacen eternos. Las explosiones eran bastantes y ya ni siquiera importaba si eran granadas, drones o explosivos plantados. Lo que importaba era mantener el fuego contra las posiciones enemigas, ya que también estábamos siendo rafagueados con armas automáticas. Había compañeros heridos por esquirlas de las explosiones que, sin importarles sus propias heridas, seguían proporcionando fuego de cobertura. De repente comenzamos a escuchar que se acercaba un helicóptero. Sin embargo, ya todos estábamos un poco paranoicos y nos pusimos más alerta ante la idea de que en vez de helicópteros de la Fuerza Aérea fueran otra oleada de drones. Nuestro personal de transmisiones nos confirmó que se estaban acercando a la zona aeronaves que venían a prestarnos apoyo. Antes de poder aterrizar, para evacuar a los heridos y a los caídos, era necesario despejar la zona de hostiles, así que tendrían que hacer algunas pasadas ametrallando el área desde donde estábamos siendo atacados, en conjunto con los refuerzos que llegaban por tierra. Esperamos despejar la zona. Los helicópteros comenzaron a ametrallar a los hostiles en tierra. A los pocos momentos, escuchamos una explosión a la lejanía y supimos que nuestros helicópteros acababan de hacer volar por los aires a una camioneta en la cual se transportaban algunos de nuestros agresores. Para nosotros significó un gran alivio, pero cuando las cosas parecían comenzar a estabilizarse, pudimos escuchar al elemento de transmisiones que le informaba a nuestro oficial a cargo que uno de los helicópteros que nos estaban apoyando reportaba que tenía que efectuar un aterrizaje forzoso, debido a que acababa de ser alcanzado por fuego de los antisociales. Sin embargo, los refuerzos del personal que venía por tierra comenzaban ya a estar a punto de llegar. El combate siguió y uno de nuestros heridos por la primera explosión se encontraba en condición cada vez más crítica debido a la pérdida de sangre. Ya cuando las cosas parecían no poder empeorar, una detonación cerca de nuestra posición hizo que un árbol cercano perdiera una rama, lo cual hubiera sido algo insignificante, de no haber sido por el detalle que justo en esa rama, y para nuestra mala suerte, había un panal de abejas, las cuales salieron furiosas y nos atacaron. Muchos de nosotros tuvimos varios piquetes de abejas. Los refuerzos llegaron y comenzaron a avanzar hacia las posiciones enemigas, los cuales, cabe decirlo, ya habían bajado la intensidad de sus ataques desde la llegada de nuestros helicópteros. 2 helicópteros más, aparte del helicóptero que tuvo que hacer el aterrizaje de emergencia, se sumaron al apoyo. Lograron evacuar a nuestros heridos más graves. Lamentablemente, nos enteramos que ya en el hospital, el compañero en estado más crítico perdió la vida a causa de las heridas. Afortunadamente, el resto de los compañeros lesionados pudo recuperarse. Durante el aseguramiento de la zona donde se presentó el ataque, no se encontraron cuerpos de los antisociales abatidos, ya que sus compañeros tienen la costumbre de llevárselos. Sin embargo, encontramos indicios que hacen presumir que los agresores también tuvieron numerosas bajas entre sus filas. El ataque de ese día se saldó con 4 compañeros que cayeron en cumplimiento del deber y una docena de compañeros heridos. El ejército cuenta con equipos antidrones, los cuales lamentablemente no han sido distribuidos adecuadamente entre sus unidades, o por lo menos yo nunca vi que a las unidades que participan en operaciones en esa zona se les dotara del equipo con el que pueden bajar adecuadamente ese tipo de drones que se utilizan para atacar a personal militar. Espero que el sacrificio de nuestros compañeros ayude a implementar el adecuado equipamiento de las unidades que arriesgan sus vidas en esa zona donde el crimen organizado usa tácticas de guerrilla cada vez con más frecuencia. En el puesto de mando de Crónicas de Trinchera, esperamos que hayas disfrutado de este relato. Te recordamos que somos una comunidad en crecimiento, y es de gran ayuda cada vez que compartes nuestro canal. Si eres o fuiste miembro de las fuerzas del orden, compártenos tus experiencias de combate al mail que aparece en pantalla. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales donde actualizamos todos los días. Por hoy,
La misión ha terminado, pero antes de emprender la retirada, queremos darte las gracias por tu preferencia. Muy pronto nos volveremos a encontrar. Mientras tanto, mantengan la posición. Cambio y fuera.